Bueno, le he venido contando cómo pierde fuerza el intento de hacer una reforma a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cámara de Diputados. Los partidos pues se han dividido respecto al tema de la paridad de género y la inclusión de grupos vulnerables. Y en esto, como nos ha contado nuestra compañera Ivonne Melgar, ha sido fundamental pues la posición de unidad, ahí sí, de las mujeres de las diferentes bancadas. Y vamos a platicar al respecto con Marta Tagle, exdiputada federal y activista de la organización Mujeres en Plural. ¿Cómo estás, Marta? Con mucho gusto de saludarte, Pascal. Muy buenos días. Bueno, pues creo que, decía yo, ha sido fundamental que en este tema, independientemente del partido político, pues las mujeres han estado unidas en torno de la oposición a una reforma que podría afectar la paridad de género. Sin duda, son muy buenas noticias, soplan tiempos de cambio el ver que por 2 días consecutivos la Comisión de Puntos Constitucionales ha tenido que resolver esta discusión, algo que vendían como una iniciativa que iba a pasar. ¿Por qué? Porque la presentaron los coordinadores de prácticamente todos los grupos parlamentarios y en ese sentido pues creían que iba a pasar, ¿no? Recordemos que los coordinadores dicen contar con los votos de sus diputados y hoy ha sido justo la unidad, la rebelión de las diputadas en particular y también de aquellos diputados que representan a grupos en situación de discriminación como pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad sexual, migrantes, etcétera, quienes se están oponiendo, quienes están haciendo que pues esta decisión de los señores de la Jucopo se vea retrasada y pues los veo un poco desesperados. Sabemos que ahorita están en la Junta de Coordinación Política tratando de tomar un acuerdo de ver cómo sacan sí o sí esta reforma constitucional que al final de cuentas pues busca darles manga ancha a los dirigentes de los partidos y a quienes coordinan los grupos parlamentarios que no casualmente son hombres quienes han venido tomando estas decisiones y que ahora son las mujeres que integran la mitad de esta Cámara, pues quienes le están haciendo frente, Pascal. Pues ahora sí que diría, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Porque de verdad, en una Cámara que presume la paridad de género, pues presentar una reforma en estos términos me parece insensato e incomprensible. Y no solamente la paridad, recordemos que esta legislatura se llama la legislatura de la paridad, la diversidad y la Ujú. inclusión, que son justamente Todo eso, sí. contra los grupos que atentaría particularmente esta reforma, pero que además está de por medio el tema de que lo que buscan es que el tribunal, por un lado, no sancione aquellas situaciones en las que los partidos o el Congreso no estén cumpliendo con la Constitución y la ley, porque dicen si no está literalmente puesto en la ley no podría sancionarlo, y entonces recordemos que sanciones que no les han gustado como quitar candidaturas en el caso de Michoacán y de Guerrero pues no les gustaron y justo están evitando este tipo de sanciones o decisiones para cumplir con la Constitución, porque si no es que no va a afectar la paridad porque la paridad ya está en la Constitución, pero si no hubiera sido por decisiones del tribunal de obligarles a que hubiera una quinteta, por ejemplo, exclusivamente mujeres para que hubiera una mujer presidenta del INE, ellos no hubieran cumplido, de que hubiera mujeres candidatas a gobernadoras, ellos no hubieran cumplido, aunque están en la Constitución, es decir, sí son atribuciones que tienen en la Constitución, pero que los partidos ni los grupos parlamentarios han querido cumplir y que por eso han tenido que ser obligados por el INE y por el Tribunal Electoral, y justamente lo que están buscando es limitar eso y que ellos tengan manga ancha pues para seguir haciendo y decidiendo en quiénes llegan a estos espacios de toma de decisiones, Pascal. ¿Tú crees que fue eso, digamos, la obligación de que la llamada Quinteta Dorada, creo que así le pusieron, fuera integrada únicamente por mujeres y que una mujer llegara a la presidencia del Consejo General del INE, lo que detonó esta molestia? Pues justamente después de esta decisión del tribunal es cuando se presenta la iniciativa firmada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, excepto por Movimiento Ciudadano, que le dan impulso a esta reforma, y también está de por medio otra decisión que tampoco les gustó, que tiene que ver con que obligara a que se integrara Movimiento Ciudadano a la permanente.
¿Por qué? Porque es su derecho, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Congreso, y no querían integrar la representación política del Movimiento Ciudadano. Entonces ha habido varias decisiones que argumentan los diputados que caen en la cancha del derecho parlamentario, que les está corrigiendo la plana el Tribunal Electoral, que ahora buscan limitar de manera definitiva, pero que con esta reforma pues no se resuelve eso, porque efectivamente hay situaciones que suceden al interior del Congreso que violentan derechos políticos incluso de los diputados, que no queda claro a quién le toca resolver, si al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte o incluso a alguna otra instancia del Poder Judicial, y que eso es lo que se tendría que discutir de una manera amplia y no pretender mediante una reforma constitucional quitarle las atribuciones al Tribunal Electoral, además en un tiempo en el cual ya no debería proceder ninguna reforma electoral, porque recordemos que al ser una reforma constitucional, pues además de pasar por la Cámara de Diputados y el Senado, tendría que ser ratificada por al menos 17 congresos locales, todo eso antes de que terminara mayo, para que pudiera realmente proceder para el proceso electoral. Uy, creo que perdimos a... Perdón, te perdimos un momentito nada más, Marta, pero bueno, creo que sí nos quedó muy claro tu planteamiento. Oye, te preguntaría por último, dime por qué, en tu opinión, ha sido importante este tipo de acciones afirmativas. ¿Cuáles han sido, digamos, los logros en lo concreto? Pues mira, es muy importante que la representación política que tenemos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los congresos locales y en todos los espacios de decisiones sea una representación cada vez más plural y diversa. Durante muchos años, si no es que siglos, solamente han sido ciertos tipos de hombres los que han tomado las decisiones, ¿no? Hombres blancos, heterosexuales, con recursos económicos, y se trata de que la representación política, porque estamos en una democracia representativa, pues represente realmente a todos los sectores de la sociedad. Y es por eso que se han hecho movimientos importantes para que cada vez haya más mujeres llegando a estos espacios de toma de decisiones, pero también de otros grupos que nunca han llegado. Entonces, la diversidad es necesaria para la democracia, para que efectivamente tengamos todas las posibilidades de tomar decisiones. Necesitamos contar con esta representación más diversa, más plural, más bajada al terreno de los hechos, y eso es lo que ha logrado este tipo de medidas afirmativas, y que al final de cuentas se trata de distribuir el poder y de que realmente seamos los ciudadanos los que estemos en la toma de decisiones. Y no ha sido suficiente, ¿no? Porque mencionabas hace un momento, pues los coordinadores parlamentarios son hombres. No ha sido suficiente, además todavía las medidas afirmativas que se han tomado pues han permitido que lleguen muy pocos diputados de pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad sexual, o sea, todavía falta mucho por hacer, pero en lugar de avanzar en ese tipo de medidas, con esta reforma vamos para atrás, ¿no? Justo hemos hablado de que el tema de la paridad no se va a concretar hasta que las mujeres que han llegado al poder tengan poder real, y hoy si se oponen a esta reforma constitucional, estarían asumiendo el poder que les corresponde al ser la mitad de la Cámara de Diputados, y sería un paso fundamental que cambiaría, pues entre otras cosas, la configuración de las fuerzas en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu cálculo respecto a lo que va a ocurrir con esta iniciativa? ¿Le van a cambiar la redacción para que únicamente el tribunal no se pueda meter con las dirigencias de los partidos, etcétera? Es lo que están buscando, básicamente quitar. La mayor resistencia está viendo con la reforma al 105, que tiene que ver con el tema de las medidas afirmativas. Van a querer vender que quitan eso para quitar la resistencia de los grupos que se están oponiendo, pero en realidad los 4 artículos son dañinos para el Tribunal Electoral. Ojalá no acepten esa zanahoria, no se vayan con esa trampa, y que rechacen totalmente esta reforma, porque toda la reforma es dañina, y no solamente con quitar el tema de las acciones afirmativas se va a mejorar algo. Es un atentado contra el Tribunal Electoral y por ello contra la democracia en nuestro país. O sea, y así como el INE no se toca, el tribunal tampoco, ¿no? O sea, sientes que todos los puntos de esta iniciativa son perniciosos. Sí, es una reforma a 4 artículos de la Constitución, que los 4 son perniciosos por los derechos políticos de la ciudadanía y que afectan las atribuciones del Tribunal Electoral, pues que es el encargado justamente de defender estos derechos políticos. Sí, llama la atención que algunos de los partidos que se sumaron a la movilización ciudadana en contra de las reformas, en contra del INE y el tribunal, pues ahora sean parte de este esfuerzo, ¿no?
Sí, pues además fueron los partidos que no solamente se sumaron, sino que hicieron uso de estas marchas ciudadanas Ujú, para defender al INE, que ahora son los que están justamente atentando contra el tribunal, que es exactamente lo que se hizo con ujú, el INE, quitarle atribuciones, dejar que emita alineamientos, es lo que pretenden hacer con el tribunal y de verdad parece una revancha en ujú. particular de los partidos pues que no les han gustado, que se metan incluso con el tema de sus dirigencias, Sí. ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? Se alargaron las dirigencias del PRI y de Morena, y pues esta reforma también es un mensaje de revancha contra el Tribunal Electoral. Oye, me quedan unos segundos, pero dirías que tendría que tomar la ciudadanía una mayor conciencia de que pues no es solo no se toca al INE, sino también no se toca al tribunal. Así es, como hubo una gran movilización que impidió que se concretara la reforma constitucional contra el INE, debería Ujú. esa misma movilización ahora hacerse con respecto al Tribunal Electoral, exigirle a los diputados, en especial a los de la oposición, que no den los votos. O sea, esta reforma constitucional no tiene manera de pasar Ujú. si no es con solamente de Morena, porque es una reforma constitucional. Pues tenemos que exigirle en especial a los de la oposición que no concreten esta reforma constitucional. Bien, Marta, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias a ti, Pascal, por la oportunidad. Muy buenos días. Gracias, Marta Tagle, exdiputada y activista de Mujeres en Plural.